Como varones fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos funciones, tareas y actividades propias de nuestro género. Señor, muchas gracias, Padre, porque al abrir tu palabra, tú nos muestras principios, nos muestras conceptos, Señor, y nos muestras cómo actuar y cómo desarrollarnos conforme a nuestro género, Señor. Muchas gracias por ello, Padre, en el dulce nombre de nuestro amado eh, Salvador Cristo Jesús. Amén. Es una realidad que como varones constantemente vivimos ataques hacia nuestra masculinidad. Gran parte de estos ataques tienen la finalidad de denostar nuestra figura como varones. El feminismo radical tiene en el fondo el propósito de ocupar un lugar que no le corresponde. En la televisión vemos algunos programas los cuales ridiculizan la figura paterna. Estoy hablando de Los Simpsons. Ese programa muestra a un padre en el cual es muy limitado de su paternidad y en su masculinidad, ridiculizándolo con el tema de su adicción al alcohol. El otro programa que conocemos es el de La Familia Peluche, en donde el personaje desarrollado por el actor Eugenio Derbez es un tipo distraído y en donde no es capaz de sostener económicamente a su hogar, digamos un poco mantenido, mostrando y proyectando una masculinidad mermada. Hay un comercial de galletas en donde se presenta a una mujer barbuda o es un hombre afeminado. La ideología de género es un lastre en donde un día un varón se comporta como una niña de 4 años y al otro día de otra manera. La homosexualidad permea tremendamente, masculinos adoptando posturas, vestimentas y accesorios femeninos. En la actualidad, nuestra sociedad aplaude más a quien se declare homosexual, como en el caso de Ricky Martin, y no así a quien asume su rol de género asignado por Dios. Como esto no es aceptado, empezamos a justificarnos diciendo que hay hombres atrapados en cuerpos de mujeres y mujeres atrapadas en cuerpos de hombres, como si Dios se hubiera equivocado. En estos días le preguntaron en un debate político a un luchador, a un candidato por un partido político, que cuál era su política pública para dignificar y enaltecer la homosexualidad. No es que él sea homosexual, sino que iba a hacer él para dignificarla, a lo cual el político que se desenvuelve como luchador respondió de una manera que no se entendió. Pero aquí el problema no es la respuesta del político. Aquí lo alertante es que las políticas públicas sean utilizadas para regular conceptos o principios morales y enfocarlos a conductas generalizadas. En el tema económico, no estamos exentos. En nuestra actualidad, las mujeres generadoras de dinero lo utilizan para manipular, denostar y ridiculizar la figura masculina. Por lo tanto, escuchamos a más y a más mujeres decir, pues yo para qué quiero a un hombre, para qué me quiero casar, así estoy bien, para qué quiero hijos. Las parejas de jóvenes en la actualidad no quieren tener hijos, ya quieren tener perrijos o gatijos. Todo esto menosprecia, denosta y ridiculiza y pone en entredicho la masculinidad como género. El machismo que manipula, controla y ridiculiza. Son ataques o conceptos que merman la masculinidad. Por lo tanto, ¿cuál es tu postura ante estas situaciones? ¿Cuál es tu visión de todas estas cosas? ¿Las permites? ¿Las toleras? ¿Participas de ellas? Sobre todo en temas de inmoralidades sexuales. Tú, varón, conforme a tu rol de varón, ¿cómo actúas ante toda esta avalancha? Recuerda, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos asignó funciones y habilidades de acuerdo a nuestro rol varonil. ¿Cuál es tu postura ante estas adversidades? ¿Te achicas? ¿Te acobardas? ¿Te encoges ante todo esto? ¿O tomas una postura más firme, más determinante?
El ser varones implica fuerza, implica determinación, implica marcar una diferencia. Nuestro rol de varones implica marcar un contraste. Nuestras acciones marcan nuestro concepto y nuestro conocimiento de qué debemos de hacer como varones. El ser varones implica una responsabilidad moral y ser en ese sentido y en ese aspecto diferentes al género femenino. Recordemos que somos diferentes al género femenino, pero complementarios. Dios nos hizo complementarios uno del otro. Por eso el tener matrimonios igualitarios no va acorde al plan de Dios. No se cumple el propósito de Dios para el género humano. En nuestra sociedad actual vemos cómo cada día hay masculinos actuando, comportándose, adoptando accesorios y conductas femeninas, y lo empezamos a ver como normal, como lo actual, como lo que tenemos que respetar, porque si decimos algo de lo que no estamos de acuerdo, estamos dañando la conciencia de esas personas y se nos empieza a clasificar como intolerantes y como poco abiertos a los tiempos que vivimos. Tus hijos e hijas, ¿cómo se desenvuelven ante estos temas? ¿Las arropan? ¿Las aceptan? ¿De alguna o de otra manera participan de ello? ¿Conoces la forma de pensar de ellos ante estos temas? Tu esposa, ¿cómo se desarrolla ante estos temas? ¿Su forma de actuar y de pensar es acorde a la voluntad de Dios? ¿O se expresa de los homosexuales como buena onda? Son buena onda. Nadie niega que sean buena onda, pero eso no les quita su condición de pecado. Por tal razón, y en base al principio bíblico, veamos qué significa actuar varonilmente. Vamos a 1 Corintios 16:13. Dice la porción de la Escritura: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nos anima a portarnos varonilmente. Y lo que podemos decir es que la traducción de portarnos varonilmente se traduce de una palabra que se lee andrizomai. Recordemos que estamos hablando del idioma griego y que esa palabra andrizomai viene de la palabra andros, de lo cual se deriva la palabra Andrea o Andrés, y el cual significa valiente. Esta palabra andrizomai tiene una semejante en hebreo que encontramos en Deuteronomio 31, 6 y 8, y que dice de la siguiente manera: esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que te juró Jehová a sus padres, que las daría y que tú la harás de heredar. Esfuérzate, anímate. Por eso encontramos esta misma palabra en Josué 1, versículos 6, que dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo número 7, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo número 9 de Josué 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como podemos ver y observar, es la misma expresión, la misma idea que el apóstol Pablo utiliza aquí en 1 Corintios 16:13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Por lo cual, podemos decir que el actuar varonilmente
implica un esfuerzo, y un esfuerzo que conlleva ánimo. No es un esfuerzo agotador o un esfuerzo que conlleve lamento, tristeza. Por tal razón, el esforzarnos implica valentía, implica un reto del cual solo los valientes son capaces de llevar a cabo. Portaos varonilmente y esforzaos. Implica un pensamiento nítido, con claridad, que no haya confusión. Veamos el contraste que el apóstol Pablo utiliza en Primera a los Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo en esta porción de la Escritura entiende que el pensar, el actuar y el juzgar como niño es lo más normal. Pero cuando llegamos a desarrollarnos como hombres, el pensar, el actuar, el juzgar como hombres es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de actuar. Dejar de ser niños y pasar a ser hombres. El pasaje que estamos leyendo en Primera a los Corintios 16:13 dice lo siguiente: velad, lo que comúnmente conocemos como una indicación o una orden, lo que es un imperativo en nuestro español. Velad. El concepto bíblico de velad es una tarea de los atalayas. Los atalayas eran vigilantes que se subían a las torres más altas de las ciudades o a las torres de los castillos para estar vigilando de los posibles problemas o ataques que viviría la ciudad o el castillo. Esto con el fin de anticipar una catástrofe. El atalaya no podía dormirse. Para los soldados romanos el dormirse, por ejemplo, significaba la muerte, por lo cual actuar varonilmente implica que veles, implica que estés atento a los posibles ataques, conflictos o situaciones que viva tu familia, que la prevengas de la catástrofe, el velar por los intereses de los integrantes de tu familia, el velar por las necesidades de tu familia. El velar te anticipa a la posibilidad de prevenir las situaciones que podría vivir tu familia. El anticipar una situación, un problema, el atender a tu familia implica actuar varonilmente. El atender a la familia, todavía en muchos casos y en muchas áreas, es una función de las mujeres. Pero de acuerdo a tu rol, de acuerdo a tus funciones como varón, tú puedes servir a tu familia, atender a tu familia, velando por los intereses de ellos, velando por sus necesidades y velando por los posibles ataques que pudieran experimentar ellos. Velar por las necesidades de tu esposa. ¿La atiendes? ¿La procuras? Tus hijos e hijas, ¿qué cosas ven ellos en la televisión y en todas las plataformas digitales, en los celulares, en el internet? Y tú ni siquiera te das una idea de lo que ellos ven. Sus amistades de ellos, ¿las conoces? Tus hijos, saben qué necesitan, qué experimentan. El pasar mayor tiempo con tus hijos varones, ¿vas formando en ellos confianza, seguridad, estabilidad? Cuando tú te involucras en la educación académica de tus hijos e hijas, ellos tienen mayor proyección académica. Y tus hijas van formando patrones en los cuales ellas posteriormente buscarán afuera lo que en casa adquirieron. La exhortación bíblica es velar. ¿Quién es la figura de mayor influencia para ellos? La exhortación bíblica es permanecer despiertos, tener los ojos abiertos. Anticípate a las posibles catástrofes que pudiera vivir tu familia. O eres el de la familia
que se entera hasta el último. Eres el que ya pasaron las cosas y nadie te avisa de lo que pasa. Recuerda, estar velando por tu familia es una actitud varonil. Dice el pasaje, estar firmes en la fe, por lo cual el actuar varonilmente implica que estés firme en la fe. Estén de pie, permanece parado. Los soldados romanos debían permanecer siempre de pie en sus puestos. El no hacerlos implicaba fuertes castigos y hasta posiblemente la muerte. O como los soldados ingleses que se destacaban por permanecer de pie ante viento y marea. Sí, esos que tienen un gorro elevado hacia arriba y cuidan el castillo de Buckingham. El permanecer de pie implica una actitud de victoria. En el box, el boxeador que cae es el derrotado. El que permanece de pie es el triunfador en la exhortación que se nos hace de estar firmes en la fe. Esto implica tener confianza, implica una actitud de fidelidad, implica una actitud de seguridad. Por lo tanto, la fe nunca será una ancla que estemos arrastrando como un grillete o un lastre pesado. La fe tiene el propósito de generar confianza, seguridad, estabilidad, certeza. Por lo tanto, ¿cómo está tu fe? Por lo anterior, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta en tu trabajo? ¿Eres de los que trabaja todo el día porque prefieres estar trabajando que estar con tu familia? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tus bienes materiales? ¿En tus bienes económicos o sociales? Recuerda la instrucción que se nos hace en Proverbios 1, 8 y 9. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, empieza el proverbio. Oye. El oír implica escuchar con atención, escuchar con agudeza. Recuerda que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la sabiduría y el temor a Jehová. Déjate comparto una estadística. Cuando un niño se convierte al Evangelio, existen más o menos un 3% de posibilidades de que toda la familia se convierta al Evangelio. Cuando la madre se convierte al Evangelio, existe más o menos un 20 al 30% de posibilidades de que toda la familia se convierta al Evangelio. Pero cuando el padre se convierte al Evangelio, existe entre un 80 y 90% de posibilidades de que toda la familia se convierta al Evangelio. ¿Y esto qué resalta? Que tu fe tiene una fuerte injerencia en los miembros de tu familia. Tu comportamiento, tu desarrollo, tu actuar ante los conflictos son los que irán permeando en tu familia. Serán los que van formando valores en los tuyos, convicciones, principios. Recuerda, no es lo que decimos, sino cómo actuamos. Es lo que ellos van a recordar. Por eso recuerda, haz tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones no roban ni hurtan. Recuerda, Cristo es nuestro modelo a seguir. Ve el ejemplo de Cristo. Cristo era lo suficientemente varonil para defender a los desvalidos y debatir con los líderes religiosos que imponían cargas a su pueblo. Cristo era lo suficientemente varonil para llorar por un amigo ante su tumba y era lo suficientemente varonil para perdonar la traición de uno de sus discípulos. Cristo era un hombre que aprendió a trabajar, tanto que lo reconocían como el hijo del carpintero, y era lo suficientemente varonil como para guisar por los suyos a la orilla de la playa.
Cristo era lo suficientemente varonil para no agredir y atacar a una mujer encontrada en pleno acto de inmoralidad. Y era lo suficientemente varonil como para velar por los intereses de una mujer cuando él se encuentra en su lecho de muerte. Cristo fue lo suficientemente varonil como para sufrir en sus momentos más agónicos, y fue lo suficientemente varonil como para cargar el instrumento en el cual él iba a ser crucificado. Cristo fue lo suficientemente varonil para que sus manos le dieran de comer a un hambriento, y fue lo suficientemente varonil como para que sus manos fueran clavadas en una cruz. El actuar varonilmente implica el control de tus fuerzas físicas, el no abusar de ellas, el actuar con una espiritualidad ante los problemas morales que nosotros y nuestras familias enfrentan constantemente. El actuar varonilmente implica velar por ti. Por lo tanto, analiza qué sufres o qué no sufres, qué te acecha y qué ataques tienes en tu vida personal, cómo los resuelves. ¿Cedes ante ellos o sales victorioso de la prueba? El apóstol Pablo menciona: el que piense que esté firme, mire que no caiga. El actuar varonilmente depende del poder de Dios en nuestras vidas, de la dependencia diaria, de la comunión diaria en nuestras vidas. El actuar varonilmente implica velar por los tuyos e implica permanecer de pie. El pasaje que leemos nos exhorta al final que nos esforcemos. Dice: portaos varonilmente y esforzaos. Por lo cual, actuar varonilmente implica que te esfuerces. Esfuérzate. La palabra que se utiliza aquí es poder, fuerza. Hechos 1:16 nos dice que el Evangelio de Dios es poder. Kratos, se toma esa palabra kratos para decir fuerza, para hacer fuerza, para tener fuerza, tener una fuerza de persuasión. El poder de Dios nos da fuerza como para cumplir con nuestras funciones diarias y nuestras responsabilidades cotidianas, con nuestras funciones varonines, comportarnos virilmente. Mira, hermano, construir una vida en el poder de Dios requiere esfuerzo, determinación, valor. A veces es más fácil soltar todo y dejar todo cuando las cosas en tu hogar están a punto de derribarse o ya se derribaron. Se requiere fuerza, valor, determinación para actuar varonilmente y levantar una y otra vez las cosas que se derrumbaron. A veces es muy fácil dar la vuelta e irse cuando las cosas fracasan, pero se requiere fuerza, valor, determinación para actuar varonilmente y permanecer ahí y empezar a reconstruir todo lo derrumbado. El apóstol Pablo utiliza la misma idea en Efesios 3:16. Dice: fortalecernos en el Señor. Y aquí la idea es más clara: fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 15:5, Jesús nos exhorta a no apartarnos de Él y lo expresa de la siguiente manera: separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. El profeta Isaías dice que los agotados, los que esperan en Jehová, tendrán fuerza, poder, envergadura y que volarán como las águilas. Pero debes buscar nutrirte, capacitarte, el poder de Dios, no confiar en tus propias fuerzas, alimentar tu comunión diaria, estar en intimidad con Dios. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ten comunión con Dios. Y ahí en lo privado, manifiesta tu sentir a Dios, tus agotamientos y tus cansancios, así como tus triunfos y tus victorias diarias. Esfuérzate y sé valiente. Cobra ánimo. Tal vez te parezca un poco extraño que se hable de este tema,
pero considéralo. En estos momentos en donde la sociedad se debate en conceptos y en ideas, ¿qué es lo que está tomando mayor fuerza y está provocando mayor cambio? La familia, el concepto de familia. Y en el área espiritual, la iglesia y la familia es la que mayor cambios y transformaciones está experimentando. Por lo tanto, ¿en dónde se requiere actuar con mayor masculinidad? En tu familia, en medio de tu familia y por supuesto también en tu iglesia, en la iglesia. Y tú pensarás que esto no implica mayor reto, pero recuerda, tú estás nombrado por parte de Dios para presidir a tu familia, para guiarla, para orientarla y conducirla, para que tú y tu familia tomen posesión de lo que Dios les está dando. Solo cuídate de hacerlo conforme a la ley de Dios. Vamos ahora. Nuestro buen Dios, cuántas gracias te damos porque tú eres bueno y misericordioso y nos permite, Señor, confirmar, nos permite, Señor, clarificar qué es lo que tú quieres para con nosotros. Te damos honra y gloria, Señor, por lo que hemos visto, por lo que hemos estudiado. A tu nombre gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.